nuestro carajo. Volvemos a seguir narrando acerca de, de Leonardo Luján, por todo el problema que habían atravesado con este joven indio pinturita, que querían hacer un bien para la guriseada y para las almas que andaban en pena por todo el orfanato, donde causaban temor a la guriseada y casi, por decirlo así, hacerle quebrantar la fe a estos hombres religiosos. Así que no quedaba más remedio, algo tenía que hacer. Entonces hicieron lo posible por encontrar ese instrumento diabólico, ese elemento de castigo que sometía y torturaba a los pobres gurises. Entonces, ¿qué hicieron? Se internaron en el monte. Lo hicieron de noche, pero con mala consecuencia, y de día era imposible porque había consecuencia de justamente de malos espíritus ahí. Entonces tuvieron que volver al convento para hablar con los padres y ponerse de acuerdo cómo podían solucionar esto y erradicar de una buena vez tanta maldad que estaba pasando ahí, ya que todo esto que estaba pasando ahí en el orfanato y con la guriseada hacía que justamente el poblado entrara en pánico, porque todos tenían miedo, no querían salir de sus casas a la noche, todos tenían encontrarse con alguna de estas almas en pena y tener que cargar toda la vida con eso. Así que hicieron lo siguiente: empezaron a la noche más temprano a encerrarse y trataban de no salir, y ya la pulpería, el dueño casi que se estaba hundiendo porque los paisanos, ni bien empezaba a oscurecerse, agarraban los fletes y se mandaban a mudar. Así que esto estaba sucediendo en el pueblo. La gente tenía miedo y no se podía hacer nada, y se contaban muchas historias y se agrandaban de paso los sucesos que pasaban, que no era bueno para nadie. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que un buen día un hombre ya mayor, con sus 95 años, una persona lúcida, pero ya con sus huesos cansados, sus fuerzas que escaseaban, pasó lo siguiente. En su lecho le dijo a sus hijas que llamaran al padre Gregorio, que quería confesarse y hablar un tema con él que hace mucho tiempo no trataba. Entonces las hijas se miraban porque la situación era que se decía que el padre Gregorio, el muerto, el finado, estaba haciendo maldades en el convento y con la guriseada, y hasta decían que había personas y gurises muertos por eso. Que también se decía que en la iglesia habían encontrado el signo del diablo, de mandinga, y por eso todos estaban asustados. Y la poca gente que iba a la iglesia, lo único que hacía era, justamente cuando salían, no les quedaba en la cabeza lo que decía el padre, de la espiritualidad, del amor, de la fe, sino que iban con miedo y miraban para todos lados, para arriba, para abajo, a ver si pasaba algo. Y los padres ponían todo el empeño para que la gente esté fuerte y animosa y fuerte espiritualmente, para que no teman, ya que Dios los protegía y Jesús y todos los santos. Pero la cosa no era nada fácil. Así que le dijeron al padre a su padre, por supuesto, de que el padre Gregorio había muerto. No le dijeron cómo, pero que murió. Entonces él dijo que con el padre Gregorio, la última vez que vino ya un padre muy anciano, un padre Benito. Y entonces las hijas se miraban y le dijeron que el padre también había muerto hace poco. Más o menos dice que hace un par de días había muerto. No le decían cómo había muerto porque las cosas eran raras y no lo querían preocupar a su padre, ya que estaba llegando a su hora y tenía poco hilo para el carretel. Entonces pasó lo siguiente. Él pidió que por favor llamen a un padre porque se quería confesar, porque tenía una carga en sus espaldas y que se la quería sacar, y que se quería presentar ante su creador como tiene que ser, como una persona que quiere servirle, y de paso decirle unas cosas que hizo en su vida y tener el perdón de Dios y de Jesús. Entonces mandaron a uno de los jinetes hasta la iglesia, y ahí estaba justamente el pinturita, el Leonardo Luján, hablando de cómo se podía solucionar esta cosa. Así que el padre
cuando estaban charlando, se acercó a este jinete y le dijo que venía de la estancia de la Rosaura y que don Amancio estaba agonizando y que se quería confesar porque se quería ir bien ante Dios. Entonces este padre Tomé, como de santo, le dijo que no se haga problema, que él iba a ir, que le espere un momento. Entonces dijeron que descansen al Pinturita y a Leonardo de Luján porque la cosa iba a ser brava. Entonces pasó lo siguiente. Cuando este padre se fue y llegó a la estancia, sus hijas le agradecieron todo y le dijeron que su padre ya estaba en la última y que necesitaba confesarse. Y estaban angustiada, muy angustiada, porque era su padre, ya entrado en años. Y era justamente el amor de las hijas que estaban preocupadas porque no lo querían ver, sufrir ni agonizar terriblemente a su padre. Pero su padre era un hombre que era fuerte, pero ya en los años hicieron sus estragos. Sus huesos no eran lo mismo, ni su carne. O sea que estaba mal, estuvo un par de años en cama. Así que cuando se presentó justamente el padre, se sentó al lado de él y sacó su Biblia, sacó el rosario y empezó a santiguarse y a decirle: don Amancio, sabemos que se acerca la hora, que usted quiere estar bien ante su Creador y ante Jesús, que dio la sangre y la vida por todos nosotros. Pero dígame cómo lo puedo ayudar. ¿Qué me quiere decir antes de partir? Dice, al reino de los cielos, dice, porque usted es una persona buena y va a ir para allá, no se preocupe. Entonces este hombre, don Amancio, con angustia le empezó a decir al padre Tomé que tenía un secreto, que lo guardó, dice, durante muchos años y que trajo mucha angustia a su familia. Y que él fue poseedor de ese secreto y jamás le contó a sus hijas, ni a sus nietos, ni a su yerno, ni a nadie. Porque él quería que no se enteraran de una cosa que era bastante fea la que le pasó. Le dijo, él antes de venir acá, a esta parte del Río de la Plata, cuando sus padres vinieron del Perú, su abuelo había hecho un trato con el maligno, parece, donde le dio una fusta, y que esa fusta le daba poder, y que en el círculo de abajo, donde es el mango, le dijo que estaba el signo del ojo del mal. Y dice que el abuelo le trajo allá en el Perú, le trajo mucha prosperidad, que tenían hacienda, que estaban bien económicamente. Era una de las familias como Patricia, que tenía más dinero. No había ni una necesidad que pasaba en ella. Por eso que su abuelo empezó, dice, a cambiar, a ponerse cada vez peor, malo, egoísta, y que hacía cosas que no tenían que hacer. Y empezó a hacer sacrificio de animales, y que también dice que invocaba ciertas cosas que no eran de Dios. Entonces eso el padre le empezó a preocupar, dice, ¿y qué pasó? Dice después. Y su padre, dice, mi padre, dice, lo vio morir, dice, de una manera horrible a su padre, gritando y aullando como loco, hasta que sucumbió. Dice que fue penoso para él y para su familia. Dice, verlo morir así, dice, pero murió de la peor manera, enloquecido, diciendo que veía cosas, que se lo querían llevar al infierno, y que dice que entre las noches lo agarraban de los pies y de las manos para llevárselo abajo, y que él tenía que aferrarse a la cama, y le pedían a los sirvientes que lo aten en la cama porque si no se le iban a llevar. Y entonces esto le empezó a dar cierto escalofrío al padre, porque en verdad daba escalofrío. Le empezó a dar miedo, esos que estaban narrando. Y dice, ¿y su padre qué hizo? Dice, mi padre, dice, tuvimos que irnos de ahí, dice, porque empezaron a suceder cosas extrañas y raras. En la hacienda ya nada era tranquilo. Entonces cuando no empezó a hacer nada tranquilo, la gente no dormía bien y escuchaba gritos y voces. Y es como que mi padre estaba, dice,
o sea, mi abuelo dice que estaba gritando, dice, por toda la casa, y se escuchaban golpeteos en la pared y todas esas cosas que daban escalofrío. Y entonces dice que se tuvieron que vender la hacienda, todo, dice, y casi, dice, a la mitad de lo que valía la hacienda y venirse para acá, dice, para el Río de la Plata. Y mi padre, dice, heredó eso. Dice que cierta noche, mientras mi padre estaba observando ese rebenque, dice que lo dejó en la mesa. Y cuando lo dejó en la mesa, pasó lo siguiente. Dice que pasó lo siguiente. Resulta que él tenía el rebenque en la mesa y cuando lo va a agarrar, estaba en el piso. Entonces dice que lo levanta y lo pone ahí, otra vez. Y cuando sigue leyendo su libro ahí al lado de la chimenea, escucha otra vez un ruido. Cuando escucha un ruido, se da vuelta y el rebenque estaba en el piso nuevamente, pero más alejado. Y entonces dice que mi padre se paró y quedó como asustado y atónito. Dice que el rebenque se movía de aquí para allá, en el piso, de aquí para allá. Entonces dice que él fue con miedo, cerró los ojos y apretó el rebenque con sus pies fuertes para que no se moviera más. Y dice que el rebenque hacía igual, se bamboleaba. Y dice que tuvo que poner todo el cuerpo hasta que empezó a hacer una oración a Dios y ahí la cosa se calmó. Y entonces cuando se fue a dormir, al otro día su esposa le dijo que qué pesadilla tuvo, dice, porque dice que hasta a ella le causó escalofrío la pesadilla que tuvo. Y dice, y era muy real, dice, porque vos estabas hablando con alguien. Y él se empezó a preocupar, mi padre, y dijo, ¿y qué dije? Dice que alguien te ofreció un trato con el rebenque para que tengas poder y todo eso, lo que te dio tu papá. Y vos decís que vos lo hacías llorando y invocando a Dios que no quería saber nada. Y entonces un buen día mi padre decide hablar con una eminencia de la iglesia. Y este hombre le dijo que lo que tenía heredado de su padre era una cosa que era extraña y rara, que no tenía nada que ver con la religión, dice. Más bien eso, si tenés sueño y pesadillas toda la noche con eso, es que está asociado con el diablo eso. Y te lo tenés que sacar de encima, dice. Y entonces dijo que se lo tenía que sacar de encima y que tenía que hacer muchas oraciones y venir seguido. Y que el padre le iba a dar agua bendita para que tire en su casa. Entonces este hombre, mi padre dice que agarró y se llevó, dice, el rebenque al medio del campo, hizo un hoyo muy profundo y lo tiró ahí. Tiró agua bendita y se vino corriendo para la casa. Y cuando dice tiró agua bendita, dice que... y se vino corriendo, dice que se largó unos relámpagos. Es como que se venía una tormenta. Se metió en su casa, se refugió y ahí se quedó. Y dice que la tormenta azotó toda la noche hasta la madrugada. Y que después, dice, más o menos al mediodía empezó a aclarar. Y cuando él empezó a hacer las cosas de lo que era la finca y poner en orden las cosas y decir al capataz qué era lo que tenía que hacer y todas esas cosas, estaba, dice, el rebenque justamente al lado de la chimenea de la mesa. ¿Y cómo llegó ahí? Entonces le empezó a agarrar temor y se fue corriendo. Y el padre le dijo que había una sola forma. La única forma era meterlo en una caja, en un cofre, y ponerle cadena y hacer oraciones y poner una cruz arriba. Y tratar de que estas cosas extrañas no vuelvan a suceder. Entonces dice que mi padre hizo eso. Agarró y empezó justamente a hacer la oración. Vino el padre, lo ayudó, entre los dos enterraron eso y pusieron una cruz. Y así la cosa se calmó por unos días. Hasta que un buen día, no sé por qué,
¿cómo es que se llama? La pionada. El capataz dio orden de ascender un nuevo terreno. Y en el terreno dice que cuando estaban haciendo el arado, sin querer se tropezaron con la caja y rompieron las cadenas. Y entonces el capataz vino y le dijo: patrón, dice, esto no es su revén, que se quede ahí enterrado. Y entonces agarró al capataz y le dijo lo que pasaba. Y el capataz, comido, se lo contó a la pionada. Y entonces todos empezaron a tenerte miedo de trabajar ahí por la cosa que pasaba. Así que lo tuvieron que tener entre ellos y ponerlo en un lugar seguro, en un mueble, bajo 7 llaves. Y cada tanto venía el padre y hacía una oración para que esto no volviera a suceder. Hasta que mi padre me lo heredó a mí. Y yo esto se lo conté al padre Gregorio. Yo no sabía que había muerto, decía este hombre, tosiendo y ya agonizando. Y le dijo que tenía miedo de que ese instrumento, dice, caiga en manos equivocadas y ocurra en desgracia. Y entonces ahí se quedó preocupado y le dijo que él quería morir en paz. Pero eso, estos años le trajo mucha angustia. No dejaba de pensar en eso. Entonces el padre no le dijo nada. Y le preguntó: ¿y hicieron algo? Dice, para destruirlo. Y dice: iba a venir un padre, dice, de Italia. Una persona que sabe de estas cosas. Iba a venir exclusivamente, pero no sé qué pasó. Iba tormenta en alta mar y se tuvieron que regresar al puerto. Y nunca más pudo volver. Pero dice que esto siguió, dice, bajo oración. Y entonces dijo que un buen día se lo contó al padre Gregorio. Y el padre Gregorio dijo que más seguro sería la iglesia. Que ahí no pasaría nada. Y entonces dice que se lo dio confiado al padre Gregorio para que se lo lleve. Y el padre Gregorio se lo llevó. Al principio empezó a hacer caso de todo eso. Hacía oraciones, le tiraba agua bendita, besaba la cruz. Siempre cambiaba, o sea, ponía una cruz diferente para que no salga esa cosa de ahí, esa cosa maligna. Hasta que un buen día el padre empezó a tener curiosidad y a curiosidad. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el candado y lo abrió. Abrió la caja. Cuando abrió la caja, vio esa fusta, que era hermosa. Y la tomó. Y cuando la tomó, sintió como un poder en sus manos. Y eso le agradó más todavía. Era como que sentía más autoridad. Hasta que decidió usarla. Dijo, total, lo voy a usar, dice, para cuando tenga que andar, dice, en el caballo. Y si no, dice, para asustar a los gurises, dice. Pego, dice, agárrese, voy a pegar, dice, en la mesa un planazo, dice, así, se asusta a los gurises, dice, se portan bien, dice, pues son traviesos. Y el padre esto lo decía en su inocencia, porque él todavía no era así, como anteriormente había pasado, que se volvió loco y hacía cosas que no tenía que hacer, cosas que no agradaban a Dios. Hasta que un buen día, cuando iba por el campo para visitar a alguna familia, le pegó un rebencazo al caballo porque no quería arrancar, se había empacado. Y esto hizo que el caballo lo tirase porque... Y el caballo alzaba las orejas, así, con unas orejas puntiagudas, y lo miraba. Y entonces dijo, animal de porquería, es una persona que es religiosa, que justamente quiere a Dios y al prójimo y hasta a los animales, agarra y le empieza a pegar, lo agarra de la rienda y le empieza a pegar, hasta que este caballo se espanta. Cuando llega a la iglesia, al monasterio, y los padres cuando ven el caballo se preocuparon porque el caballo estaba todo lastimado, estaba ensangrentado. Así que lo fueron a buscar al padre en una volanta. Y cuando lo trajeron,
estaba un poco cambiado, como muy nervioso y enojado. Y entonces le dijo, ¿qué le pasó? Dice, este caballo de porquería que me tiró, dice, no lo quiero más acá, dice. Y de ahí en más, dice, empezó a cambiar su semblante. Y entonces él empezó a recordar, el padre Tomé, todo lo que había pasado. Y entonces agarra y le dice a este hombre pobre que está en las buenas manos de Dios, que Dios le iba a perdonar. Y que con lo que le confesó, él iba a hacer un bien, porque la persona que tenía ese rebenque, y la iba a pasar mal. Así que ellos iban a tratar de hacer lo posible para remediar esa situación. Así que este hombre se aferra de la mano del padre y le dice, por favor, que lo ayude a ir hasta allá. Hace una oración junto y el padre empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos que este buen hombre, de familia, buen padre, que lo ayudes en este último momento de su vida, a congraciarse contigo y que tú lo recibas en el reino. Y empezó así a pedir cosas buenas por este pobre hombre que se estaba yendo. Y cuando le termina la oración dice amén, este hombre cerró los ojos y se despidió de este mundo. Pero el padre Tomé quedó sorprendido con todo lo que le contó y por eso empezaba a acordarse de todo lo que le había pasado al padre Gregorio y sus cambios. Pero eso vamos a saber qué pasa después en otro momento. Nos vemos, hasta la próxima.